Muy buenos días, muy buenas tardes a quienes nos están acompañando de diferentes países, de diferentes regiones. Muy bienvenidos a este webinario organizado por Human AI. La verdad es un gusto que nos estén acompañando. Mi nombre es Melania Ottaviano, yo soy advisor de Human AI en el área de educación. Ya desde hace varios años que venimos trabajando en forma conjunta y nos gustaría que nos cuenten en el chat desde dónde nos están escuchando, desde dónde nos están acompañando. También pueden, si quieren, presentarse. Hoy desde Argentina me han dicho algunos colegas que lo están viendo junto con los equipos de trabajo, así que bienvenido también ese formato. En el día de hoy o en este espacio vamos a tener una conversación con expertos, con colegas que vienen implementando Human AI en sus instituciones educativas. Es decir, que vamos a hablar específicamente de casos y de experiencias y de cómo se están implementando. No vamos a hablar a nivel abstracto de la inclusión o de la integración de la inteligencia artificial, sino que lo vamos a hacer a través de experiencias que puedan serles también a ustedes, servirles de inspiración y de aprendizaje, por supuesto, ¿no? Comentarles que va a quedar grabado este webinar, es decir, que también ustedes pueden volver a verlo o compartirlo también con sus equipos. Y pueden hacer preguntas también en el chat, que las vamos a ir recuperando al final. También, por supuesto, aportes, miradas, todo lo que pueda también enriquecer a este espacio. Voy a comentarles también eh, que si bien este webinario está diseñado para el área de educación, Human AI también se está implementando en empresas, en otro tipo de instituciones, también en el área de talento, en gobierno, en universidades. Les vamos a compartir la página web para que puedan ver todo el ecosistema de trabajo. Y bueno, vamos a presentar a quienes nos están acompañando, que la verdad es un placer compartir este espacio. Con nosotros está Darío Álvarez Clar. Él es fundador y CEO de la red Itinere, con presencia en Argentina y Uruguay. Bienvenido, Darío, un placer que nos acompañes. Gracias, Melania, gracias por la bienvenida y la invitación. Un gusto compartir con Mónica, contigo y con las personas que todavía no nos conocemos, pero que hoy podamos intercambiar experiencias. Bueno, muchas gracias, Darío. También nos acompaña Mónica Garay, que es asesora de instituciones educativas de la provincia Nuestra Señora de Gracia de la Orden San Agustín y también es examinadora internacional del bachillerato. Un placer, Mónica, que nos acompañes. Muchas gracias, Melania. Muchas gracias por la invitación. Es un placer poder compartir aquí con ustedes. Bueno, un gusto. Bueno, antes de que nos cuenten, antes de que nos comenten específicamente la experiencia, nos gustaría que compartan cómo fue que llegaron a Human AI, es decir, que nos compartan el desarrollo, es decir, cómo fue que llegaron o cuáles fueron los desafíos que los llevaron a integrar Human AI en sus instituciones educativas, ¿no? Porque eso habla mucho del por qué ese camino previo. Uh-huh. Sí. Inicio yo, ya, Sí, sí. nada, bueno, la experiencia, primero cómo llegamos, ¿no? Sabemos que la pandemia a nivel mundial pues nos llevó a un gran vacío, una brecha enorme en cuanto a lo que viene a ser lo socioemocional, ¿no? A nivel de los alumnos. Entonces, cuando nosotros retornamos ya a la presencialidad, vimos una necesidad muy grande para poder fortalecer la parte socioemocional, la parte del acompañamiento. Y si bien es cierto, los tutores en las instituciones siempre tienen una labor muy, muy ardua, muy completa, muy compleja también, el tiempo, el factor tiempo era lo que a veces era
la necesidad más fuerte para poder quizá detectar, ¿no? Situaciones, vacíos y también fortalezas de los chicos para poder potenciar. Entonces, vimos como una oportunidad el tratar de optimizar ese tema de detectar las competencias socioemocionales de los chicos para dedicarle realmente un tiempo al acompañamiento, que es lo importante. Entonces, empezamos a tener, sí, una serie de información, ¿no? De diferentes aspectos de cómo potenciar, pero vimos una experiencia dada, bueno, varias experiencias allí en España, de parte de Human, y llegó, ¿no? A nosotros información de esta plataforma, ¿no? De esta herramienta, y por ahí empezamos a ver la posibilidad de poder implementarlo, ¿no? Y es así como llegó a nuestro día a día prácticamente, ¿no? Bueno, en nuestro caso, Melania, ante la pregunta, para poner en contexto, en la red que he fundado, desde históricamente, desde que nació en 2009, tenemos una presencia muy fuerte de la tecnología, y eso hizo que siempre estuviéramos abiertos a indagar nuevas herramientas, nuevas experiencias. En 2022 nos planteamos con el anuncio de la llegada de la IA qué íbamos a hacer frente a esto, y la primera respuesta que hicimos es surfearlo. No era una elección, o sea, iba a estar la escuela atravesada por la IA. Veníamos de una escuela después de una pandemia absolutamente afectada. Tenemos dos departamentos que son el de investigación y el data analytics, o sea que teníamos datos duros y teníamos indicios a través de la investigación de afectación de nuestros jóvenes en temas vinculados con lo emocional, que afectaban el aprendizaje, pero todos esos datos eran datos. Y en el 2023 tuve la oportunidad a través de la Melania, que está acá, de conocer algo más sobre lo que se estaba desarrollando en España, que era Human, conocer la María. Y entre el entusiasmo, la pasión de María, la confianza que me generaba Melania y la enorme curiosidad que me generaba la herramienta de Human, dije, acá hay algo que es muy interesante. Entonces dijimos, abramos las puertas a hacer esos laboratorios que hacemos y a trabajar primero con nuestros equipos, con los adultos. Primer desafío, ¿no? Que después charlaremos. Ese fue el primer desafío, cómo trabajar, seducir, convencer. Pero lo que yo veía en Human era la posibilidad de nuestro trabajo en la cultura del dato, de la indagación y de la investigación, sistematizarlo con una herramienta que ya justamente podía, de una manera sistémica, sistemática y sostenida, aportarnos y ahorrarnos mucho tiempo, porque había gente que había generado una herramienta desde un ámbito profesional de indagación y que nos representaba. Y ahí dijimos, las puertas quedan abiertas, y así fue como que el 2023 de aquella laboratorio hasta hoy hemos hecho una evolución muy interesante que iremos contando. Así es, sí, sí, tal cual, Darío. Ustedes ya son, ya tienen digamos, un desarrollo en la integración de esta herramienta que va a ser seguramente muy beneficioso que nos comenten. Y en esa línea también, y vos recién lo nombrabas y ahora queremos que amplíes sobre eso, ¿cuáles fueron los desafíos, cuáles fueron los retos y las resistencias, ¿no? Que seguramente al principio, con una IA todavía incipiente y sobre todo en el área de las habilidades socioemocionales, tuvieron ya sea con la comunidad educativa, con el equipo directivo, con los docentes, con las familias? A ver, yo creo que el primer desafío es ganar la confianza. Fue ganar la confianza. Los equipos docentes, directivos, los departamentos de orientación, que aquí nosotros llamamos departamento de orientación, psicólogos, psicopedagogos, es, primero, ¿por qué vamos a tener que hacer esto con una herramienta que nosotros ya lo hacemos? O sea, la primera idea era, ya lo hacemos, no necesitamos nada para hacerlo. Bueno, entonces la primera sensibilización es, esta herramienta aporta cosas que nosotros no hacemos, o no lo hacemos de manera sistemática, o no lo hacemos de una manera con la profundidad que esta herramienta nos puede dar. Saldada esa objeción, la otra objeción tenía que ver con la dimensión ética, que era, ¿quién va a manejar estos datos? ¿Para qué lo van a usar? ¿Se están metiendo en la vida de nuestros alumnos? ¿Qué pasa con los chicos? ¿Qué pasa con las familias?
Esa fue la batalla más dura y sostenida que tuvimos, porque lo primero que tuvimos que poner en valor era, a mí como educador, como fundador de una red, y a todos los equipos que tomamos esta decisión, no podíamos objetar que unos éramos éticos y otros no. Todos Claro, compartimos valores y principios. Quizás lo que estamos viendo es de herramientas y procesos, pero no de unos tenemos ética y otros no. Esta fue la primera cuestión casi cultural. Y a partir de ahí, la objeción fue bajando cuando fuimos haciendo también pequeños laboratorios, en pequeños grupos, con algunos docentes, con algunos psicólogos, con algunos que empezaron a decir, bueno, me dio información que me sorprendió. Cuando empezó a aparecer la posibilidad de validar, porque corroboraba lo que yo creía, o porque me daba una información distinta a la que tenía, o porque me abría una ventana a algo que no conocía, ahí fue como, esto es interesante. De interesante a valioso también hubo un tiempo, ¿no? De pasar de ese, habla puerta, es interesante a le doy valor. Con las familias no hubo mucha resistencia porque en general creo que tenemos comunidades que confían mucho y si el colegio lo hace y da el contexto, confían. Y con los jóvenes, con los estudiantes, el desafío fue que le dieran valor, no que confiaran. Los jóvenes, como están navegando redes y están con sus datos expuestos a todo, no les daba miedo su intimidad. Lo que le daba era, contesto cualquier cosa, invento. Y quizás la herramienta lo que permitía era que aunque escribieras cualquier cosa, estaba siendo medido. O sea que claro. escribí cualquier cosa, no importa. Hace algo que parece que estás burlando. Bueno, ese proceso te diría que fue más difícil con los adultos que con los jóvenes, pero los resultados y el impacto fue tan rápido y tan significativo que empezó a derrumbar las barreras. Tal cual. Gracias, Darío. Mónica. Sí, a ver, una gran barrera también ha sido el tema cultural. Creo yo que el sacar del status quo a las personas siempre va a haber un temor a lo nuevo, un temor a lo que puede quizá generar alguna situación que no está prevista, mejor me quedo en mi status quo. Sensibilizar, comenzar a trabajar con los equipos docentes, sobre todo con los tutores, psicólogos, es fundamental. Yo creo que ahí fue una necesidad para poder derrumbar ciertas barreras y quizá que todavía las tienen algunos, pero la idea es en el camino seguir movilizando y sobre todo valorando lo que una herramienta, en este caso una IA, puede ayudar en la detección de datos en un primer momento, pero que no reemplaza la labor de un tutor, no reemplaza el acompañamiento. Y eso también es importante porque la data es en un inicio, pero ¿qué hacemos con la data? Entonces, esa información, esos informes, que son muy completos, por cierto, deben de ayudar más bien a ser el punto de partida para el acompañamiento y todo un proceso de, en este caso, de desarrollo personal de los chicos, ¿no? De los alumnos. Pero para ello hay que tener también un equipo realmente convencido y que esté con el propósito claro, porque nosotros, por ejemplo, tenemos como misión, ¿no?, el formar líderes cristianos. Y nosotros entendemos que para poder formar un líder tiene que conocerse a sí mismo, tiene que saber sus fortalezas, tiene que saber también sus aspectos de mejora. Y la única forma para mejorar es, se puede mejorar lo que se puede medir. Entonces, a veces esta labor se realizaba, como bien dice Darío, no porque se hacía, pero demandaba más tiempo, mediante otros instrumentos, observaciones, ¿no? Entrevistas que se tiene el tutor con el alumno, pero demanda tiempo, pero no reemplaza ello porque se sigue haciendo, pero ya tenemos en un primer punto la información mapeado todo lo que viene a ser el aspecto socioemocional, no solo del alumno, sino también del grupo, del grado, del salón. Y eso es un plus que también veíamos, porque un tutor que ve que ya tiene esa información en primera instancia, le ayuda a planificar también y con conocimiento también se pueden ajustar y hacer adecuaciones
hasta curriculares dentro del grupo, porque ya se sabe las características, ¿no? Pero primero sensibilizar, eso sí costó, y todavía, yo les digo, hay todavía barreras en algunos que hay que seguir trabajando, pero yo creo que el uso que se le da a la misma herramienta y todo ello, poco a poco, ¿no? Uno va viendo también las bondades que pueda tener, ¿no? Y ofrecer. Las familias también. Algunas familias a veces, cuando yo entrevistaba, veía que a veces asumían, ¿no? Que, uy, pero ya no van a acompañar a mi hijo. No, eso no reemplaza la labor tutorial, ¿no? Es muy diferente. Es más bien un punto de partida, es un complemento, ¿no? Más que asumir que eso reemplaza, ¿no? Sí, qué importante esto que decís, ¿no? De que es un complemento de, y creo que ambos destacaron esto de lo que aporta y cómo aporta a la mirada, ¿no? Que puede tener un equipo de trabajo, o como decías, Darío, también el equipo de tutores o el equipo también de directivos y de docentes, ¿no? Y ya fueron ustedes dando algunos lineamientos, pero ahora queremos profundizar un poco más de cómo ustedes están implementando, ¿no? Es decir, cuál fue el proceso, qué uso hacen con los estudiantes. Y creo que la clave acá, y que ambos coinciden en esto, tiene que ver, ¿no? Con el autoconocimiento. En estos tiempos es clave el desarrollo integral, el desarrollo personal, ¿no? Así que, Sí. ¿cómo fue y cómo es esa implementación? A mí me gustaría empezar comentando lo que decía Mónica y también coincido con la frase de lo que no se mide no se mejora, Tal cual. absolutamente me representa, que también había un riesgo que ella mencionó y que a nosotros nos identificó, que pareciera que cuando uno hablaba de entregar estos datos y pedirle a los alumnos que hagan estas experiencias, podría llegar a ser que se despersonalizaba la educación, ¿no? O sea, estábamos tercerizándole. Y el gran desafío que hoy, ahora voy a contar cómo lo estamos haciendo, pero el gran desafío fue mostrar que justamente, como en todo lo que pasa con el uso de la inteligencia artificial, la persona no es reemplazable. Ciertos procesos son reemplazables. El medir un volumen enorme de información, poder compararla, poder tener métrica, que no quede en un cuaderno o en una computadora personal de un tutor y que después eso sea subjetivo. Objetivar la información es la gran potencia. Nosotros en el año 2025 ya hicimos implementación plena. El año 25 nosotros empezamos a hacer tomas en todos los alumnos de la red de entre 16 y 17 años, todos, 2 veces por año. Esa información pasaba a ser no solo información del alumno, sino de los profesores y tutores y de su familia, y constituía parte de lo que llamamos el informe de trazabilidad. O sea que un alumno, además de tener reportes, boletines, portfolios, también tiene el informe de Human. Que eso, como bien decía Mónica, sirve para su autoconocimiento, sirve para ver sus fortalezas, sus debilidades, también le sirve a los profesores, pero nos sirvió de mucho para que los equipos docentes y directivos diseñaran propuestas para ese perfil de alumnos. O sea que también se convirtió en una información predictiva. Este año 2026 decidimos que además de los niños de 16 y 17, lo van a ser los de 14, 15, 16 y 17. O sea que ampliamos ese universo de toda la red en Argentina. En Uruguay todavía no están las edades para esos niños, y eso empezó a generar que algunos de los espacios curriculares y materias optativas de los alumnos que nosotros ofrecemos, no solo tenemos currícula oficial y bilingüe, sino que también tenemos una currícula propia en donde hay espacios electivos. Human nos dio información del perfil de alumnos para la oferta que podríamos llegar a hacer. O sea, fue más eficiente la creación de hasta currículums del colegio, entendiendo los perfiles, con la capacidad del colegio de flexibilizar y decir, hay proyectos que tienen que cambiar año tras año, porque tienen que dar respuesta a ese perfil. Ujú. Esto también nos hizo reflexionar sobre cómo tienen que ser las currículas institucionales y cómo pueden combinarse materias en espacios de aprendizaje mucho más nutritivos y de mucho más impacto. Y un dato que nos fue muy interesante es que la mayoría de los grupos
de los grupos que fueron en la toma, aparecieron datos que confirmaban datos que hacíamos en las investigaciones, aspectos de ansiedad, aspectos de alumnos con dificultades en la concentración, en el aprendizaje. O sea, confirmar los datos no es sobreabundar en datos, sino que confirmamos para después ver, con este dato que ya teníamos en las investigaciones, confirmado por el desarrollo y la investigación que hace Human, también nos daban perfiles de alumnos porque no todos necesitaban la misma estrategia. Entonces podíamos hacer estrategias más adaptativas y personalizadas a grupos y alumnos. Eso los tutores lo empezaron a ver con una enorme posibilidad de, ya no solo que no lo cuestiono, sino que me orienta a mí, en mi profesión, sin enseñarme a ser profesional de la salud mental o tutor de alumnos, a diversificar las herramientas que por ahí no se me hubieran ocurrido y que tendrían que ser más de ensayo y error. Pruebo, vuelvo atrás. Eran más asertivos los proyectos. Y la gran novedad para este año, que el año pasado lo decidimos, empezamos a utilizar la herramienta de Human, que vos al principio lo decías, Melania, en adultos. En algunas entrevistas laborales previas al ingreso y en algunos casos en la evaluación de desempeño de equipos propios. Lo estamos haciendo como un laboratorio que va creciendo, pero con los adultos también. Nos ayuda a pensar en la potenciación de los equipos que tenemos o en la valoración de los posibles candidatos que ingresan a nuestra organización. Bien, bien. Sí, Darío, y en esa línea también, perdón, Mónica, Sí, en esa línea también quería preguntarte, digo, para no perder el hilo, también aprovecho de darle la bienvenida a quienes se van sumando, pueden presentarse en el chat, pueden compartir aportes, preguntas que vamos a recuperar al final. Un gusto que sean parte. Sí, Darío, en esta línea quería preguntarte también cómo reaccionan los estudiantes cuando reciben el informe, ¿no? Es decir, vos recién decías eh, justamente esto, de la importancia de tener esta información, de estas 35 habilidades socioemocionales que el recurso da como informe, ¿no? ¿Cómo lo hacen ustedes? Por Sí. supuesto que los jóvenes, según la edad, sabemos que están los que nada les atraviesa y son indiferentes a todos, y están los que realmente lo toman en serio. Yo te diría que la primera buena noticia es que, porque como es una herramienta amigable y del universo de que ellos utilizan, que es la IA, lo Ujú, que no hay es resistencia en el uso y en la conversación y en la escritura. ujú. También como dato negativo, sabemos que muchos jóvenes en nuestros países hoy están utilizando la IA casi como un consultor o dialogan porque no encuentran otros espacios en sus casas o en las escuelas, ¿no? O porque tienen Sí. confianza. Entonces, ese es el dato negativo. El dato positivo es que desde la escuela decidimos, a través de una herramienta como Human, usarlo con un impacto positivo en donde ese diálogo es acotado, tiene una finalidad y tiene una devolución. Y esa devolución, lo que hacen los tutores en las escuelas, es acompañar en la lectura e interpretación de los alumnos. Porque si no es, si solo leo las dianas, si solo leo las comparativas, si solo leo los informes, puede ser que esa información pueda ser importante, positiva. Sabemos que a veces hay aspectos a trabajar o no tan positivos y quedárselo a un joven así solo es como tirarlo sin red. Entonces, la intervención del adulto vuelve a tener sentido en acompañar la interpretación de los datos y en la información. Incluso, como institución, nosotros tenemos una absoluta confidencialidad en los datos, pero en algunos casos hemos tenido la decisión de restringir cierta información que sabemos que puede traer alguna consecuencia no positiva en un alumno. Entonces, ahí vuelve a tener sentido el adulto del colegio. Para los alumnos es algo positivo. Fue sorprendente el que escribieran y que llegara esta calidad de informe, como que era un gap. Ah, con lo que escribí supieron esto de mí, pero lo interesante es el acompañamiento de reflexión. ¿Te sentís identificado? ¿Esto te identifica? ¿Esto lo sabías de vos? ¿Cómo podrías trabajar esto que describen estas habilidades o estas competencias o esta habilidad no desarrollada? ¿Cómo podrías trabajar en esto? El adulto como intérprete y colaborador en hacerlo pensar en su propia realidad y en su propio perfil. Totalmente. Sí, Mónica, en esta línea escuchamos también
la experiencia que ustedes están teniendo en la implementación, ¿no? En estos tipos de informe que Human EI les ofrece tanto a los estudiantes como a la comunidad educativa en general. Sí, desde mi rol como asesora de las instituciones, en algunas de ellas, al haberse implementado, partimos siempre de una hoja de ruta sugerida, ¿no? Es como un itinerario. eh, Previo consenso y revisión en cada uno de los equipos de los colegios en los que estamos aplicando. Eh, es importante una etapa de sensibilización, como había referido, eso lo hicimos. De ahí recuerdo que se consideró la programación, ¿no? Ver en qué momento era oportuno, porque cada institución, cada colegio, ¿no? Siempre tiene sus propias actividades, pero teníamos que ver el momento clave en donde se pudiera. Y a veces también hay bastantes actividades propias de los centros que a veces uno tiene que ver en qué momento. Felizmente se pudo fijar el momento, se inició con ello y para ello, antes de la aplicación, también fue importante, y esto es un aprendizaje también desde el año anterior que lo aplicamos, este año también se hizo una sesión en tutoría y todo es un aprendizaje. El año pasado esa sesión la hicimos con un menor tiempo, pero este año fue de 1 hora y media por lo menos, en donde contextualizamos ese momento para que el alumno pueda acceder ahí en aula con el acompañamiento docente, también con los psicólogos presentes, ¿no? Como personal que acompañaba, para poder ver cómo los alumnos iban desarrollando, porque es importante saber también que son adolescentes, son púberes, ¿no? Dependiendo de la edad. Entonces, hay que darles también un contexto para que ellos se concentren y comiencen, porque si uno les da el enlace del chat o darle en tu casa, se pierde, se puede desdibujar, puede haber otras variables que entran en el juego, ¿no? Entonces, nosotros optamos por tener una sesión de tutoría ad hoc con ese acompañamiento y ayudó mucho porque también ahí es como para un monitoreo y un acompañamiento de que estén realizando bien la labor. Los resultados y todo ello, que justo en este momento ya están con todo el tema de los informes y el levantamiento en las instituciones que están aplicando, nos lleva también a fortalecer el PDP. El PDP nosotros son las siglas de lo que es el Proyecto de Desarrollo Personal. Los alumnos tienen un PDP, entonces, que si bien es cierto, se ha ido nutriendo a lo largo de su etapa escolar, con estos resultados uno va mapeando y va fortaleciendo y viendo cómo, ¿no? También visibilizando, como decía Darío, a veces las competencias que no fueron visibles, ¿no? Yo recuerdo el año pasado en uno de los colegios, cuando conversé con una tutora de uno de los centros, me refirió, ¿no? Yo tenía un alumno, por ejemplo, que académicamente era bueno, pero a veces no participaba mucho, no socializaba mucho. Y recuerdo que en esa situación, cuando se le aplicó, ¿no? En el informe salió que tenía varias fortalezas y que quizá era desconocimiento de la tutora. Entonces, con ese conocimiento comenzó a fortalecerlo y a crear actividades en donde también le dio esta posibilidad para que pueda participar de otra forma, porque tenía esa fortaleza que quizá estaba oculta, ¿no? Y el alumno después ya comenzó también a ser más partícipe de manera en lo colaborativo. El PDP por ello es importante, nosotros lo tenemos como una herramienta de acompañamiento, de fortalecimiento en la parte formativa del alumno. Y también la intención y la idea siempre es y ha sido trabajarlo de manera individual, con el informe individual, pero también este mapeo grupal y también con las familias. Nosotros solemos tener después de cada periodo dentro del año, hay momentos de cierre
¿no? El año pasado eran bimestrales, este año son trimestrales, pero hay momentos en donde se tiene contacto directo también con las familias, en algunas reuniones tripartitas, entonces ahí también ayuda o indistintamente en otras reuniones que se puedan sostener con las familias, se hace un trabajo más en conjunto con las familias. Ya no es solamente colegio-alumno, sino es colegio-alumno-familia, en donde también se involucra y la labor del padre sabiendo, ¿no? Qué fortalezas tiene su hijo en las competencias socioemocionales, pero también de qué adolece y cómo poder trabajarlas, ayuda, ¿no? Eso es un poco la secuencia que se tiene, que la tenemos como hoja de ruta, ¿no? Igual es flexible, los tiempos los amoldamos, ¿no? Nosotros pusimos, por ejemplo, como punto de inicio para hacerlo en marzo y tuvimos que pasarlo a otro mes. Sin embargo, es importante por ello, ¿no? El tenerlo mapeado, inclusive antes de que comience el año, tener esa parte, ¿no? Y también entendiendo que a veces tenemos colaboradores nuevos, ¿no? Hay una rotación a veces Claro. docente. Entonces, al tener un colaborador nuevo que es tutor y recién ingresó a la institución, hay que darle la parte formativa, ¿no? Y darle toda esta sensibilización para que pueda engarzar y continuar, ¿no? Con toda esta implementación. Totalmente. La verdad que es muy valioso lo que ambos nos están compartiendo y cómo hay un cambio de mirada también, ¿no? Sobre partir o planificar desde las fortalezas, ¿sí? O justamente desde las capacidades. Por supuesto, también viendo dónde hay que fortalecer, pero hay como un cambio de mirada, ¿no? En educación tal vez siempre poníamos más el acento en lo que no, ¿no? O en el error, y cómo acá la propuesta es partir, bueno, cuáles son las capacidades, digamos, que se pueden fortalecer, ¿no? Hay un cambio de mirada y un cambio de paradigma. Y en esa línea quería preguntarles, si bien ustedes ya habían compartido, que esta es una de las partes que más me gusta a mí, que tiene que ver con los resultados, ¿no? Es decir, si ustedes tendrían que comentar, digamos, como ¿cuál fue el resultado también que a ustedes les impactó y les sorprendió en la implementación de Human AI? Y también si tienen algún caso concreto, por supuesto sin dar nombres, tanto de docente o de estudiantes, para compartir, ¿no? Sí, a mí me gustaría compartir como experiencia, primero volver a sumarme a lo que decía Mónica, que evidentemente es complementario, tenemos recorridos distintos, pero coincidencias. Me encantó lo que vos decías, Mónica, respecto al PDP. Nosotros tenemos un proyecto similar en propósito, se llama PPD, todos le vamos poniendo nombre, que se llama Proyecto Personal de Vida, y tal como lo dijiste, lo has dicho tú recién, ese proyecto personal de vida se vio enriquecido con la respuesta de Human en los chicos, porque esto es darles herramientas a ellos para, como dije antes, pensarse, y fueron decisivos hasta para parte del SPPB, son 3 años, y ayuda, entre otras cosas, a la orientación vocacional. No es un test de orientación vocacional, hay un test, pero ayuda a esto, si yo quiero lograr y llegar a esto, en estas habilidades que me está dando Human, voy a tener que ponerle mayor esfuerzo. O si tengo esta fortaleza, realmente me tengo que orientar a un otro tipo de experiencia, herramienta, materia, carrera. O si yo tengo esta cualidad, puedo empezar a pensarme directamente en ser un emprendedor mientras estudio algo, porque es una capacidad que tengo. Yo creo que el resultado, Meli, Mela, de lo que vos decías recién, es el proceso personal de alumnos que tengan más información sobre sí mismos. Pero a nivel organizacional, tener muchísima más información de la que podríamos hacer humanamente, acá sí contrasto lo humano con lo técnico. ¿Por qué? Porque nosotros como red, yo decía antes, somos en total 10 colegios, podemos sistematizar un modo de hacer más allá de que cada persona agrega valor, que cada persona es profesional y que cada persona tiene mucho compromiso, pero si esa persona no está, si esa persona no tiene un buen año, si esa persona tiene una licencia por maternidad y viene alguien, como ha pasado, este es un caso de éxito, hubo reemplazos por maternidad, 3 personas muy decisivas en este proceso, por suerte, para ellas,
se embarazaron. Bueno, ¿cómo hacemos para continuar un proceso y que no se caiga cuando estas personas no están? Bueno, la herramienta, el ejercicio y el uso consciente de esta herramienta como puede ser Human nos da la posibilidad de la trazabilidad y la continuidad de un proyecto. Este para mí es el mayor éxito. El otro éxito es tener datos contrastables año tras año y poder ver cómo vamos mejorando y cómo conocemos más profundamente a nuestros estudiantes. Y a nuestros estudiantes un trabajo de autoconocimiento, de autorreflexión y de mayor asertividad en sus decisiones de vida, en el colegio y fuera del colegio. Entonces, para mí da capas de profundidad en las personas, jóvenes estudiantes y adultos profesionales, en la organización y después mejora el proceso del sistema en su conjunto. Entonces, para mí estos son los casos de mayores éxitos. Si pienso en personas, chicas, chicos, tenemos millones de casos. Seguramente en nuestras aulas hay alumnos que siguen pensando que lo hacen porque se lo pide la escuela y todavía no le encontraron el valor. Ahora yo creo que quedarte con esa información, en algún momento reencontrarte con esa información, le vas a encontrar un sentido. O sea que aún para aquellos que no logramos todavía impactar en el interés, va a ser algo positivo. Para nosotros es un valor irse con esa información. Totalmente. Sí. Sí, Y me Mónica. sumo a todo lo que ha dicho Darío. Y sobre todo también porque acá yo creo es importante la mirada preventiva. El tener todo este mapeo, toda esta información, toda esta... es una información que nos va a servir sobre todo para una intervención formativa pertinente, oportuna, y que no solamente sea una intervención desde el colegio, como decía, sino también de la mano con la familia, ¿no? Es un trípode finalmente. Y considero también como algo muy, un resultado muy importante para mí el hecho de que no solamente se quede en una información individualizada, sino también el darnos una información grupal ayuda para un trabajo también colectivo, comunitario, ¿no? Como comunidad, que nosotros siempre lo tenemos como término, es nuestro ADN, el trabajar en comunidad. Y un tutor que tenga ya toda esa información le ayuda sobremanera, y eso fue algo que también sumó, ¿no? Y ayudó bastante, y ahora que están revisando los informes y todo ello, cuando he conversado con algunos de los que están revisando, me decían este tema del informe grupal, ¿no? De salón y de grado, qué importante porque ayuda a mapear de golpe todo, ¿no? Y eso también ayuda no solo el tutor, sino también yo creo hasta el coordinador de ciclo, porque ya tiene más o menos como un termómetro cómo están cada uno de los grupos de alumnos, ¿no? Ahora, algo que también había referido, nosotros tenemos los dos colegios donde estamos aplicando diploma, el programa del diploma del bachillerato. Y en uno de ellos, justo por segundo año, lo estamos aplicando en un grado previo al diploma. Y eso también, y también este año le agregamos un grado más, o sea, son 2 grados antes del diploma. ¿Por qué? Porque conocer estas competencias socioemocionales como una especie de pre-IB en los años previos ayuda para fortalecerlos para cuando tengan que hacer el programa, porque tener programa de diploma exige también del alumno tener una autorregulación, un manejo de emociones, trabajar la parte de responsabilidad. Son varias competencias que hay que considerar, y si es que ya vamos fortaleciéndolo previamente, va a poder también ser más manejable, ¿no? La parte socioemocional cuando esté en el diploma. A mí me gustaría agregar, pero agregar no, perdón, valorar de lo que dijo recién Mónica, algo que creo que las instituciones educativas tenemos como una responsabilidad indelegable no, compartida con la familia, para decirlo mejor, y que después de la pandemia se vio muy afectado, y ella lo puso recién en relieve y me gustaría adherirme a esa idea, que es esta responsabilidad compartida del bienestar de nuestros alumnos. Y cuando uno mira la dimensión en Human de la cantidad de competencias medidas, aparece muy fuertemente destacado
los alertas. Ella habló de lo preventivo y a mí me representa y lo quiero valorar lo que decías, Mónica, porque creo que acá es otra vez, la escuela muchas veces cuando habla de datos, habla del dato cerrado, de lo que pasó, de lo que sucedió, de lo que ya no tiene solución o tiene solución a futuro. Yo creo que otro de los valores potentes de una herramienta como esta y medir competencias de todo tipo es poder trabajar en esa prevención, en poder despertar alertas. En nuestro caso, yo mencioné antes que trabajamos mucho en investigación, pero la investigación es una investigación masiva, es una investigación de universos, es una investigación de medias, de métricas, ¿no? Nosotros hacemos encuestas con alumnos sobre su bienestar vinculado con la tecnología. Ese es un dato fuerte para nosotros como institución. Sin embargo, cuando uno se mete en una herramienta como Human, me dice de este caso puntual, de Melania, de Mónica, de Darío, cosas que me van a ayudar en esa realidad puntual. Entonces me parece que acá investigación y dato cruzado es mucho más potente por un propósito que tiene que ver con, vuelvo a decir lo que Mónica decía, escuelas pensando en el bienestar de sus chicos y sus adultos, ¿no? Sí, totalmente. Y algo que me parece importante aclarar es, porque ustedes hablaban tanto del informe individual como el grupal, ¿no? Es decir, para algunos que están preguntando sobre eso, justamente la aplicación lo que hace es dar primero un informe individual a través de un texto. Hay distintos formatos de poder generar. Puede ser también a través de un audio que después la aplicación lo traduce a texto, a través de un chatbot, se va desarrollando distintas formas. Y una vez que uno tiene ese informe individual, la plataforma lo que hace es generar también un informe del grupo, ¿sí? Esto que vos comentabas, Mónica, también que comentaba Darío, que tanto los tutores como los docentes pueden tener como un mapa de estas habilidades socioemocionales para a partir de ahí, como muy bien lo han dicho, poder planificar o tomar acciones preventivas, ¿sí? O definir también planificaciones. A veces lo vemos en otros entornos como empresas donde se invierte mucho dinero en el desarrollo, no sé, de la creatividad, de la empatía, cuando no han hecho un mapa de lo que realmente necesitan, ¿no? Entonces, justamente esto, y ustedes ambos han dado casos muy concretos de cómo con esa información, o esto que están los dos de acuerdo, ¿no? Que no se puede gestionar sin un dato, puedan realmente hacer o implementar ya sea capacitaciones o planificaciones o trabajos concretos con los estudiantes, conociendo ese mapa personal e individual, ¿no? Obviamente es clave que los estudiantes puedan desarrollar este test, por eso generalmente se implementa a partir de cuarto o quinto grado, pero esas también son decisiones institucionales y cada uno resuelve, ¿no? En qué espacio, con qué cursos o con qué actor de la comunidad educativa llevarlo adelante. Así que bueno, muy enriquecedor todo lo que han compartido hasta ahora. Invitamos también que nos sigan comentando o haciendo preguntas, que ahora los vamos a tomar para poder generar también un espacio de diálogo junto con ustedes, ¿sí? Y tenemos también un caso que queremos compartir, tanto Darío como Mónica han compartido de espacios, digamos, de países latinoamericanos y también tenemos una experiencia de España que nos iba a acompañar Fernando y no pudo hacerlo, pero lo vamos a hacer a través de un video en donde él comenta la implementación que han hecho. Es uno de los primeros colegios que en España empezaron a utilizar la aplicación. Así que si les parece, vemos en este video y después continuamos con la conversación. Claro, ¿qué nos encontramos? Que esto parecía magia. Oiga, esto es magia. O sea, un chico escribe 800 palabras de un texto libre y resulta que nos dice cómo sus competencias socioemocionales. Esto no puede ser verdad, esto nos están engañando, esto
bueno, pues había un primer salto, la fiabilidad. O sea, esto realmente cuánto es de fiable, porque realmente parece mágico. O sea, uno lo ve desde fuera, no es experto, y dice, ¿cómo es posible que escribiendo 800 palabras sobre qué película te ha gustado, dónde has pasado las vacaciones, qué asignatura es la que más te gusta? Preguntas libres. Resulta que me dice si este niño le gusta trabajar en equipo o si tiene tendencia a la ansiedad. Bueno, yo tengo bastantes casos ya de chicos a los que yo asesoro que los ha clavado, ¿eh? Los ha clavado en lo que yo los he conocido durante 3, 4 años. Y mira, pues este tiene dotes de liderazgo, efectivamente, tiene dotes de liderazgo, etcétera, ¿no? Entre el conocimiento que el asesor tiene del chico o de la chica porque lleva 3 o 4 años hablando personalmente. No se está viendo el video, pero se escucha, todo, digamos. todo lo que Sí. se suele hablar. Luego, lo que te dicen los propios profesores que les dan clase, pues si es bueno en esta materia o en aquella otra, o es un chico ordenado o no es ordenado, o es un chico sociable o no es sociable, más luego la información que ya nos daban las herramientas convencionales, por ejemplo, el test Explora que pasamos en cuarto de secundaria, que es un poco de orientación académico-profesional, unido a lo que nos dice Human pues tenemos un cóctel perfecto pues para que eso sea muy enriquecedor y también muy decisivo a la hora de que el chico o la chica elijan algo que realmente vaya con su manera de ser y con sus competencias intelectuales y socioemocionales. Sí, pedimos disculpas que no se vio la imagen, pero entiendo que sí se escuchó el relato. Después se los vamos a compartir también en el mail, en el cual les vamos a hacer llegar esta grabación, les vamos a hacer llegar también el video de Fernando, que por otro lado está también en la página web de Human.AI. Van a ver que hay distintos testimonios. Así que bueno, disculpen por eso, como les decía, es uno de los colegios pioneros en España, de los tantos que están implementando ya hace unos años Human.AI. Así que gracias por eso. Y ahora si les parece, no sé si Darío o Mónica quieren hacer algún comentario más, pero podemos pasar también a las preguntas que en el chat han hecho y nuevamente agradecerles a todos los que nos están acompañando. Ahí en el chat han compartido el video de Fernando para que lo puedan ver y puedan acceder. También les vamos a compartir la dirección de la página web de Human.AI para que puedan ver los otros casos y también si quieren hacer alguna demo, ¿sí? Si quieren hacer ustedes una experiencia propia para que puedan también pasar por la experiencia y ver los distintos tipos de informes que la aplicación les devuelve, ¿sí? Melania, tomo una de las Sí, preguntas que leí ahí en el chat, que por perfecto. ahí no es absoluta, pero un colega desde España preguntaba cuáles fueron los cambios que vimos a partir de Human. Yo creo que como todos los cambios en educación no son inmediatos ni son absolutos, son parte de un proceso. A nosotros en la red lo que nos sirvió fue consolidar procesos de trabajo e innovación con los docentes y alumnos con la IA como herramienta. Nos consolidó en nuestro proceso de personalización del aprendizaje. Nosotros teníamos una mirada humana y personal de los alumnos, pero esto con cantidad de alumnos y la cantidad de variables que uno tiene que manejar, nos permitió profundizarlo, o sea, de alguna manera nos representa profesional y éticamente. Entonces, la mejora diría que es más información, más asertiva, de mayor predictividad de lo que uno puede llegar a hacer y de mayor reflexión para los equipos. Y a los alumnos darles resultados que no solamente tengan que ver con un resultado cuantitativo, que lo hacemos siempre, que es quali, que es con informaciones, con informes, sino de mayor profundidad para que ellos sigan trabajando. Creo que todavía no vimos todo lo que se puede hacer ni todas las mejoras, pero creo que vamos en un proceso de maduración de aspectos que nosotros necesitamos y que además nos representan. O sea, vino a complementar y ampliar nuestros horizontes. No vi que vino a cambiar la escuela ni a dar la vuelta. Creo que vino a consolidar nuestros proyectos. Tal cual. Gracias, Darío. Ahí creo que está respondiendo otras preguntas también, como la de Sabrina. Sabrina, un gusto que nos acompañes. Que va en esa línea también. Y algunos están preguntando,
pensando en los alumnos con dislexia o con TEA, si se lo han implementado también, ¿no? Y cómo reciben estos informes por ahí con otros alumnos que tienen mayor riqueza expresiva, ¿no? Sepan igualmente que uno de los primeros colegios en los que se implementó Human AI fue un colegio de educación especial. Por eso también está pensado los distintos formatos en los que se puede realizar el informe, ¿no? Pero bueno, los escuchamos. Mónica, Darío. Sí, en el caso de nosotros, cuando hemos implementado y aplicado, ¿no? La herramienta, hemos considerado, sí, si es que algún alumno, por ejemplo, necesitara un poquito más de tiempo para poder comprender, ¿no? O entender siempre y eso el acompañamiento, y sí se ha dado con toda la flexibilidad. Algo que también vimos sobremanera como un punto que nos ayudó fue la posibilidad de ver si es que se puede usar con el audio que mencionabas, Melania, porque si bien es cierto está el chatbot, que uno inclusive, y lo hicimos, tanto el año pasado y este año, el año pasado con un colegio que decidió también hacer preguntas diferentes a las que da la misma plataforma. Este año también los colegios en donde estamos aplicando Human también crearon sus propias preguntas para el chatbot y eso también personalizó más y lo hizo más nuestro como para poder recabar información, ¿no? Subjetiva, ¿no? Y pueda ser también base para luego el informe. Y teníamos la opción no solo del chatbot, sino también del audio, donde un alumno podía grabarse, claro, con la ayuda de un adulto, y subir el audio. Estaba como opción, teniendo nosotros algunos chicos con algunas dificultades, pero se optó por más bien mantenerlo con el chatbot, creando esta sesión contextualizada y teniendo siempre a los psicólogos flotantes, ¿no? Durante la aplicación y también teniendo obviamente al tutor, ¿no? Nosotros tenemos también la asesoría de desarrollo personal, entonces también la asesora está siempre presente en esto para poder dar, ¿no? Atender a las dificultades que se puedan generar por alguna situación particular. Pero de esa manera nosotros lo llevamos y como bien dices, también era una preocupación del equipo donde y cómo sería con nuestros chicos, con aquellos que tienen una dificultad, pero sabiendo también de que Human ha sido aplicado en otras situaciones con instituciones que son de inclusión en este caso, optamos para ver cómo nos va y salió bastante bien, al menos es lo que están ya en el análisis de los informes, ¿no? Toda la revisión, pero no ha habido alguna situación mayúscula en ese sentido, ¿no? Ok. Antes que darte la palabra, Darío, les queríamos comentar que vamos a compartir una encuesta ahora en el chat que les pedimos que puedan responder, por favor. Y seguimos con las preguntas. Sí, Darío. Bueno, muy corto lo mío. Nosotros creemos en la diversidad en las aulas, en las realidades muy diversas, ya sea por necesidades especiales de aprendizaje, por talentos, por distintas características de alumnos. Yo creo que como fortaleza lo que tiene Human es que trabaja a partir de la producción del propio alumno, de la propia alumna. O sea, no es que hay un estándar. O sea, justamente la posibilidad de acceder a partir de la propia producción, sea cual fuere y como esté hecha, no es condición de. Cuando uno piensa en herramientas que son más estandarizadas, lo que tiene es, bueno, si responde de esta manera, si lo hace en este tiempo, va a tener un determinado resultado. Acá es, de lo producido, puedo hacer un análisis. Entonces, me parece que esto también abre la puerta a poder trabajar en aulas y perfiles diversos, ya sea en capacidades, en talentos, en intereses, en gustos y demás, ¿no? Totalmente. Sí. Bueno, ya vamos llegando casi al final. Les pedimos y les agradecemos a quienes ya han respondido esta encuesta que está apareciendo en este momento en pantalla. Es muy importante que para nosotros que ustedes puedan responderla.
Les compartimos también en el chat la dirección web de Human AI para que puedan ver tanto los casos, para que puedan ver también las distintas implementaciones. El Colegio El Molino es, ahí respondiendo a la pregunta de Karina, que también te agradecemos que te hayas sumado, es el colegio en el que les comentábamos que se realizó por primera vez la implementación de Human AI, que es un colegio con personas con discapacidad intelectual. También pueden encontrar, bueno, ahí está justamente el caso para que puedan verlo. Y esto que comentabas vos, Darío, ¿no? Esta mirada de diversidad, hoy en día tenemos que pensar en estas aulas heterogéneas, es clave para poder realmente diseñar, como bien decían, tanto un proyecto personal, como también una planificación o una hoja de ruta, como decías, Mónica, para que haya una implementación que no pierda de vista el proceso, ¿no? Esto me parece que es clave. Los dos hablaron y nombraron en varias oportunidades la palabra proceso y, y esto que vos decías, Darío, de estas mediciones que va permitiendo, ¿no? De poder hacer una primera medición en un momento del año, después poder hacer otra. Hay pocas herramientas con una evidencia científica tan sólida como Human AI que pueda dar cuenta, ¿no? de este desarrollo y de esta evolución. Así que bueno, agradecerles que hayan compartido este espacio. La verdad que ha sido un placer, es un espacio muy necesario porque hoy en día se habla mucho de inteligencia artificial, el desafío y la oportunidad que es implementarla en las instituciones educativas y este plurito que a veces se tiene, ¿no? Sobre trabajar justamente sobre las habilidades socioemocionales, ¿no? Y acá tenemos casos concretos, y ustedes lo han dado evidencia de esto, de cómo puede fortalecer el recurso o esta implementación en las instituciones educativas. Están pidiendo la encuesta nuevamente, no sé si la pueden mandar por mail. Sí, Darío. Antes de despedirnos y agradecerles la invitación a compartir experiencias, creo fuertemente en las redes de trabajo, en compartir experiencias y enriquecernos, y un gusto que nos hayan invitado. Yo quiero decir que en lo que hablamos al principio de las resistencias, a mí en lo personal como decisor en un momento, como educador, también creo que es importante aquellos que estén pensando en tomar una decisión, saber que acá no hablamos solamente de una herramienta o de un producto o de una plataforma. Yo me he parado muy fuertemente en las certificaciones. O sea, cuando una propuesta como Human, María en lo personal y todos sus equipos pueden trabajar esto con universidades, cuando hay certificaciones que son oficiales, cuando hay estados que respaldan esto, creo que también bajan las resistencias. No es menor pensar que no solo son herramientas de uso con buena intención y buenos resultados. Cuando hay entidades que se toman el trabajo de analizarlas, de respaldarlas y de certificarlas, me parece que también son garantías para las instituciones que estamos entregando o abriendo las puertas a algo en donde no es un grupo de personas que pensaron una herramienta, es mucho más que eso, ¿no? Totalmente. Gracias, Darío, por poner en valor eso. Totalmente. Sí, Mónica. Sí, sí, justo también quiero agradecer por este espacio y poder compartir. Y yo más bien me quedo con el acompañamiento que es tan importante y darle ese tiempo al acompañamiento partiendo de una data que no debe de demandar tanto tiempo para poder recabarse, detectarse, sino que en esta implementación, si se aplica en un inicio, ayuda para poder realmente tener este trabajo más de día a día, de fortalecimiento con el alumno, ¿no? Yo les comento que también en una de las instituciones estamos este año con ya el inicio prácticamente para ver la aplicación en adultos también. Y eso también nos va a ayudar bastante porque ayuda nuevamente, ¿no? El PDP, pero ya del colaborador, porque tenemos que ver para el crecimiento también de nuestros colaboradores y ayudarlos, ¿no? Un colaborador debe de llegar a diciembre viendo hacia atrás que ha sido
fortalecido y también ha crecido en la institución en donde se encuentra. Entonces eso también favorece y ayuda, ¿no? Totalmente, Mónica. Gracias también por poner en valor el proceso, ¿no? Porque sin duda, por supuesto que si bien el foco está puesto en nuestros estudiantes, también es clave que el resto de la comunidad educativa también pueda crecer y acompañar, ¿no? Para también fortalecer, digamos, un proceso más integral y con una mirada más de ecosistema y que por supuesto impacte también en la sociedad, ¿no? Así que bueno, agradecerles nuevamente. Sepan que, como les dijimos al principio, que van a recibir por mail la grabación de este webinario. La verdad que un placer. Gracias Silvina también, que ahí nos está dejando, gracias por los mensajes que nos están dejando en el chat. Nosotros creemos firmemente como recién muy bien decía Darío, en el trabajo en comunidad, ¿no? En poder fortalecernos y aprender juntos. Hoy en día la IA que nos viene a desafiar, me parece que también es muy, muy importante hacerlo desde ese lugar. Así que bueno, muy buenos días, muy buenas tardes para quienes están en otras latitudes. Gracias especialmente a Mónica, especialmente a Darío por la generosidad de compartir la experiencia, por motivarnos, por inspirarnos y por generar también este intercambio que fortalece a esta comunidad de Humanidad. Muy buenos días y seguimos en contacto. Gracias.